Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles sobre el coronavirus y los pueblos indígenas. En México, la información sobre los contagios y las defunciones por COVID-19 es cuando menos contradictoria e incompleta. Por una parte, la Autoridad Sanitaria Federal ha publicado todos los días datos desde el inicio de la pandemia, pero en muchas ocasiones estos no coinciden con lo que reportan los gobiernos estatales. Cuando se trata de información sobre la enfermedad en población indígena, estos son incluso menos precisos y más desactualizados. Si bien el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, ha difundido información en varias lenguas indígenas, incluyendo una guía para la atención de pueblos indígenas y afromexicano ante el COVID-19, que contempla acciones de prevención, vigilancia y atención relacionadas con la enfermedad, y además ha intentado diagnosticar la situación en las regiones indígenas. Este esfuerzo es claramente insuficiente para prevenir, atender y contener la pandemia. Es tan poco certera la información publicada por el gobierno federal que solo sabemos que al 18 de mayo, pues no hay datos más recientes, había un total de 899 personas indígenas con diagnóstico positivo de COVID-19 y que ellas se encontraban en Yucatán con 166, en la Ciudad de México con 129, en el Estado de México con 73, Oaxaca tenía 69, Tabasco 65, Quintana Roo tenía 48 y Chiapas tenía 45. Es decir, el 66.1% de los casos confirmados en población indígena se localizaba en estas 7 entidades federativas. En cuanto a defunciones, a nivel nacional en esa fecha, el INPI reportaba 157 personas que lamentablemente habían fallecido, es decir, un índice de letalidad de 17.4%. el cual es altísimo si lo comparamos con el índice nacional que es al 15 de junio de 11.69%. Las entidades federativas con mayor número de muertes de personas indígenas eran Quintana Roo, que tenía 21, Yucatán tenía 20 decesos, Oaxaca tenía 18 personas fallecidas, Estado de México 14 y la Ciudad de México tenía 13 en ese entonces. Es decir, el 54.7% de los fallecimientos se habían dado en solo 5 entidades. Destaca el índice de mortalidad, que si a nivel nacional en población indígena es altísimo, en ese mismo segmento poblacional, en Quintana Roo alcanzaba el 43%, en Yucatán el 12%, en Oaxaca el 26% y en el Estado de México el 19.7%. A pesar del desfase de la información, esto muestra que la población indígena está en una situación de mucho mayor vulnerabilidad debido a las carencias, al rezago, a la pobreza, a la falta de hospitales adecuados, entre otros factores. Si bien la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recomendado que durante la pandemia, al tratarse de población indígena, se respete el derecho de consulta y el consentimiento previo e informado, y que en lo posible se regule el acceso a personas ajenas a los pueblos indígenas, en México, la realidad es que ningún gobierno ha llevado a cabo procesos de consulta sobre el cuidado de la salud, ni ha tomado en consideración de manera sistemática y armónica a la medicina tradicional. Tampoco se han emprendido campañas gubernamentales específicas para prevenir la dispersión de la enfermedad y atender con métodos culturalmente pertinentes a la población indígena contagiada, lo que también la deja en clara desventaja. Sin tomar en cuenta el posible subregistro de casos que existe debido al ínfimo nivel de pruebas realizadas en México, las cifras muestran que si bien hay pocos casos detectados en personas indígenas, estos representan un peligro mucho mayor, pues la posibilidad de recuperación disminuye considerablemente. Las asimetrías sociales que sufren las regiones indígenas son un factor de riesgo adicional, pues como ha sido ampliamente medido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, estas son altamente vulnerables a causa de la pobreza y el rezago. El caso de los indígenas en zonas urbanas es tal vez inclusive más grave, pues una gran cantidad de ellos se gana la vida en la economía informal, vendiendo productos o servicios en las calles, exponiéndose peligrosamente al contagio. Estas personas, además de tener que luchar diariamente por llevar comida a su casa y a arriesgarse a contraer la COVID-19, también tienen que hacer frente a las medidas gubernamentales municipales y estatales que en muchas ciudades restringen la movilidad de las personas. Ante este panorama, las directrices específicas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas parecen quedarse muy cortas, por lo que los gobiernos de todos los órdenes deberían concentrarse en asegurar un ingreso mínimo, acceso a la alimentación y a la salud,
con medidas culturalmente adecuadas y a planear a mediano plazo medidas que disminuyan las afectaciones económicas que están sufriendo las personas indígenas tanto en las ciudades como en las zonas rurales. De no llevar a cabo estas acciones, al término de la pandemia, la población indígena habrá aumentado su rezago social y su pobreza considerablemente.